Dios te bendiga de una manera especial. Para mí es más que un placer volverme a encontrar contigo a través de lo que son las redes sociales. En esta ocasión, en un momento caótico en el mundo entero, en un momento de temor, de angustia, de desesperación, hemos querido dar una palabra de aliento, hemos querido dar una palabra de consolación, pero también hemos querido enumerar 3 pasos importantes, el cual nos han llevado hasta este lugar. Esos 3 pasos nos enseñan el porqué de las cosas. Podríamos decir también que es el génesis de lo que está sucediendo en el mundo. Pero no obstante, por la situación que estamos pasando, por la situación que hemos pasado y que vamos a seguir pasando, también cabe recalcar el alejamiento del ser humano a lo que es Dios, a lo que es su origen, a lo que es su comienzo, a lo que es su génesis. Estos 3 pasos nosotros lo hemos denominado el origen de el por qué está sucediendo lo que está sucediendo hoy en día. Hay muchas personas que están asustadas, hay muchas personas que están huyendo y no saben dónde refugiarse. El mejor refugio es Cristo Jesús. Pero hoy en día nosotros se nos ha enseñado lo que es la búsqueda de Dios a nuestra propia conveniencia. Y a través de esta exhortación, a través de la Biblia, nosotros vamos a dar nuestra opinión acerca de lo que es el refugio en Dios, acerca de por qué está sucediendo estas cosas, por qué vienen estas cadenas de desastre una tras otras a la tierra, al ser humano. Quiero compartir 3 puntos esenciales y los vamos a desarrollar unos tras del otro. Esos 3 puntos que vamos a compartir lo hemos denominado el porqué de las cosas, o mejor dicho, por qué están sucediendo estas cosas a la tierra. Esos 3 puntos son los siguientes. El primero, apostasía religiosa. El segundo, decadencia moral. Y el tercero, anarquía política. Vamos a desarrollar esos 3 puntos para comprender el por qué está sucediendo estas cosas en la tierra. Vamos a empezar con el primero, que es la apostasía religiosa. ¿Y por qué empezamos por la apostasía religiosa si está sucediendo algo que nos está afectando físicamente al mundo entero? Recordemos que Pablo dijo que de lo espiritual, de lo que no se ve, se hizo lo que nosotros podemos palpar, lo que nosotros podemos ver. De manera que el génesis empieza en la iglesia, empieza en lo espiritual, la apostasía religiosa, en la época en la cual estamos viviendo, en la época en la cual estamos pasando. Quiero darte una breve explicación de lo que es la apostasía. Dice que es iniquidad cuando una persona o un grupo de personas se apartan de las verdades del Evangelio de Jesucristo, rechazan a los profetas y caen en pecado. Nosotros podemos decir de la apostasía religiosa que hoy en día, a través de estas redes que tú me estás mirando, a través del Facebook, del Instagram y de WhatsApp, de diferentes redes sociales, hay muchas personas que dicen ser llamado hijo de Dios, que dicen ser profeta, que dicen tener un mensaje profético. Pero ¿qué sucede? Son apóstoles de la fe, porque no te dicen las cosas que la Biblia dice que digan, sino que te dicen las cosas que ellos quieren que tú entiendas, que ellos quieren que tú asimiles, para ellos recibir un bien, para ellos recibir un beneficio. Y de manera que el primer
problema que nosotros enfrentamos hoy en día es la apostasía religiosa. Y no estoy hablando de ninguna iglesia en específico, estoy hablando de todas las iglesias. Estoy hablando de todas las iglesias porque hoy en día se nos predica un evangelio en el cual yo me siento bien. Un evangelio que no me maltrata, un evangelio que no me confronta, un evangelio que no me dice que estoy caminando mal, sino un evangelio a mi conveniencia. Un evangelio que me convenga a mí para que yo pueda seguir yendo a tal iglesia, aportar de mi economía. De manera que hoy en día los fieles van a la iglesia a llenar los bancos, no a escuchar una palabra de corrección. La palabra de Dios dice que los profetas eran hombres de Dios y que eran las personas que llevaban el mensaje de Dios cuando el pueblo estaba caminando mal, cuando el pueblo estaba desviado de la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros estamos viviendo en una época donde hay una anarquía completamente. Donde hay una apostasía religiosa completamente. Donde nosotros es más fácil escuchar lo que me convenga a mí, lo que me satisfazga a mí, que la palabra de Dios. Nosotros podemos comparar la palabra de Dios como cuando vamos a un médico, como cuando vamos a una farmacia, que debemos sí o sí tomar la medicina para poder sanarnos. El médico nos dice, esta es la medicina que te puede sanar. No es la otra, es esta. Y aunque sea un poquito cruel, aunque sea un poquito doloroso, es la medicina que debemos de tomar. Pero hoy en día los adoradores llamados cantantes, los predicadores, los evangelistas, los profetas, hay un sinnúmero de personas que están diciendo cosas que la Biblia no dice. La palabra de Dios dice en Jeremías, el profeta que diga que tiene palabra de Dios y no se cumple la palabra de Dios, sea un profeta mentiroso, por lo cual no lo envié yo, dice Jehová Dios. Pero hoy en día nosotros recibimos un sinnúmero de palabras, un sinnúmero de promesas. Y nunca recibimos esa palabra cumplida a nuestra vida. De manera que la palabra es apostasía religiosa. El primer principio, el primer origen de por qué está sucediendo las cosas es que la iglesia estamos desviando a los fieles de las palabras de Dios. Podríamos decir que la gran mayoría son unos ladrones eclesiásticos, son unos delincuentes eclesiásticos, porque no estamos buscando el bien de Cristo, no estamos buscando el bien de Dios, sino que estamos buscando nuestro propio beneficio. Y la palabra de Dios menciona muchos versículos, pero quiero compartir algunos versículos acerca de la apostasía religiosa que estamos viviendo hoy en día. El primero se encuentra en Mateo 24:12 y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Jesús menciona esa palabra, se está refiriendo a un tiempo caótico, a un tiempo donde el prójimo no quiere nada con el hermano. Pero la palabra es, ¿debe de enfriarse el amor de nosotros? No, de ninguna manera. Por más desgracia, por más tragedia, por más mal que nos trate el hermano, no deberíamos de que el amor de nosotros se enfríe hacia mi prójimo, hacia mi hermano. Pero hay muchas personas que toman este versículo y lo malinterpretan. El segundo está en 2 de Tesalonicenses 2:3 y dice lo siguiente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está exhortando la palabra de Dios, que no te deje mover por estos falsos profetas, que no te deje mover por estos falsos predicadores. Hoy en día lo que se busca es ser famoso a través de a través de redes sociales, y es a través, el trasfondo que están buscando es económico. No te dan una palabra, no te dan algo que satisfaga tu alma, tu vida espiritual, sino que te dan algo que te llene solamente, podemos decir, por un momento, para que tú vayas a buscar. Y hemos traído aquí, en este siglo, en esta época en la que nosotros vivimos, lo que son las enseñanzas orientales. Despierta el gigante que hay en ti. Te motivan para emocionalmente, para que tú hagas cosas que no están en la Biblia. Y es ahí donde empieza la apostasía religiosa dentro de las iglesias. Por eso dice la palabra de Dios, que nadie lo engañen, que nadie lo perturben, sino que confíen en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue hablando en Timoteo 4 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevando de su propio deseo, se rodearán de maestros que le digan la novelería que quieren oír, y dejen de escuchar la verdad y se volverán a lo mito. Es una palabra tremenda que Pablo comparte con este joven llamado Timoteo. Y dice que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es más fácil nosotros dejarnos llevar de mito, de palabras que son vacías, que de una palabra de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas de lo político. Nosotros podemos decir muchas cosas de muchas personas. Pero Dios te está llamando a ti. Y estoy seguro, 100% seguro, que lo que está viniendo sobre la tierra es Dios mismo que nos está llamando la atención. En pocas palabras, es como decía mi madre cuando era pequeño: te voy a alar las orejas. Era la antesala de algo peor, de una pela, de la chancleta, etcétera. Dios no está llamando la atención, Dios no está alando la oreja para que prestemos atención a lo que está sucediendo en el mundo. A través de estas cosas que están sucediendo, he enumerado unas cuantas series de tragedias que han venido desencadenándose una tras otras en el mundo. En la última década han venido sucediendo un sinnúmero de cosas. He sacado algunas importantes sin obviar la otra, pero por el tiempo no la hemos puesto todas. Y quiero compartir contigo los 10 desastres naturales más caóticos en la última década que han sucedido sobre nosotros, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Dios está hablando a nuestra vida. Dios nos está llamando la atención. Y dice la ONU, según la ONU, en la última década el mundo ha afrontado distintas catástrofes naturales que le arrebataron la vida a alrededor de 425 millones de personas. En muchos casos el país aún todavía no se ha podido levantar. Y empezamos cuando comenzó la década. El primero es el terremoto en Haití. Lo voy a enumerar porque casi no tenemos tiempo. El primero, el terremoto en Haití, el 12 de enero. El segundo, el terremoto de magnitud
8 puntos en Chile. El primero en Haití fue de 7 puntos. El terremoto en Japón de magnitud 8.9. La sequía extrema en el 2012 entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Para que vean por dónde venimos caminando. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? ¿Y qué está pasando con la apostasía religiosa? Y usted me diría, ¿y qué tiene que ver la apostasía religiosa con estos cambios? Los cambios suceden en el mundo espiritual. Y comenzamos hablando, diciéndote que de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. De manera que esto es espiritual lo que está sucediendo. Entonces, en el 2012, la sequía extrema entre Estados Unidos, México y Centroamérica. La lluvia monsónica en la India a través de los volcanes. Lluvia monsónica otra vez en la India en el 2014. Sequía en Somalia. Esto agravó aún más los problemas que tenía aquella nación. Sismo en México de 8.2. Lo que está sucediendo en la tierra es Dios que dice: te estoy llamando la atención para que te vuelva a mí, para que te regrese a mí. Es algo espiritual que está sucediendo. De manera que Dios nos está llamando, Dios quiere que nosotros regresemos hacia Él. Pero ¿cómo nosotros podemos regresar hacia Él si cada vez estamos un poquito más lejos? Si cada vez las personas que están a cargo en la iglesia de decirnos la verdad, lo que nos están diciendo su conveniencia para que nosotros vayamos y nos sintamos bien. Las personas, los ladrones eclesiásticos, lo que les interesa más es que la iglesia llene su banco para ellos llenarse, que las personas cesaron. Nosotros no podemos decir que los políticos son ladrones cuando nosotros les robamos a Dios. El segundo paso que quiero compartir contigo es la decadencia moral. Cuando nosotros hablamos de lo que es la decadencia moral, es algo tremendo. Fíjate que el primer punto que compartí contigo es la apostasía religiosa. Y entonces de la apostasía religiosa caemos a la decadencia moral. Y estos puntos que son sumamente importantes reflejan lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, lo que está pasando, el origen de las cosas. Y cuando nosotros hablamos de la decadencia moral, nosotros estamos hablando de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro 1:16. La palabra de Dios dice: porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Y qué tiene que ver eso? La palabra de Dios refleja la santidad de Dios. ¿Y cómo podemos ser santos si solamente santo es Dios? Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, te está diciendo, brother, te está diciendo, hermano, sé moral porque yo soy moral. Pero la inmoralidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día está al extremo. Se ha disparado como nunca se ha disparado en otra época. Y estamos hablando del porqué de las cosas, el origen de las cosas. El mundo necesita líderes con autoridad moral. Las simientes de odio son tan fuertes que la violencia prolifera por donde quiera. Dice que el planeta, además de andar atrapado por el miedo, la espira del terror, es tan acusada que resulta difícil injertarle el lenguaje de paz. Todo está como muy convulso, fruto de este malestar que domina y enjaula la propia hábitat humana. De manera que cuando nosotros hablamos de la inmoralidad, cuando nosotros hablamos de que no hay moral, de que la gran persona buscan su propio beneficio, no estamos olvidando del prójimo.
nos estamos olvidando de muchas personas. Hay un refrán que dice: mientras la desgracia no toque las puertas de mientras la desgracia no toque las puertas de mi casa, yo estoy bien. Que todo el mundo se pierda, que todo el mundo vaya por donde quiera, pero mi propio beneficio va primero que las demás personas. Dice, se vive tiempo inquietante, no solo en el ámbito social y económico, sino en el moral y familiar. En todo alrededor se ven amenazadas las fundaciones de la ley natural, rodeadas de la corrupción, el arribismo, el egocentrismo, el afán por la materia, sin importar a qué precio o a través de cuál vía hay que pasar para obtenerlo. Predomina el desinterés por el prójimo, el desacato a la autoridad, el libertinaje sexual, y ahora se ve amenazada la propia familia, más concretamente el respeto por el vínculo tan importante que corresponde el hombre y la mujer en el matrimonio y la propia definición de hombre y de mujer. Dios está diciendo: lo que está viniendo sobre la tierra soy yo. Dios nos está llamando la atención. Dios quiere que nosotros regresemos a Él. Esto no se trata de que está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo y me voy a regresar a Dios por unos días. Porque hoy en día todas las personas te mandan un sinnúmero de predicación de otras personas, te mandan muchas cosas de amor, te mandan muchas cosas de espiritual, pero están vacíos. Simple y llanamente se hacen viral porque necesitan los likes. Nos escondemos detrás de un avatar, nos escondemos detrás de una cámara, nos escondemos detrás de un teclado, nos escondemos detrás de algo que no nos está llenando y nos estamos volviendo inmoralidad, y estamos siendo inmoral. Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Y cuando dice sé santo porque yo soy santo, te está dejando dicho: sé moral porque yo soy moral. De manera que lo que está viniendo sobre este mundo es Dios mismo que nos está llamando la atención. Comenzamos primero por la apostasía religiosa, donde surge el problema. Todos nos hemos desviado de Dios. La palabra de Dios dice: y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oremos a Dios, oremos de la siguiente manera: y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora la pregunta que cabe es: ¿se hace la voluntad en la tierra como en el cielo? No, pienso que no. Porque la creación que fue creada para darle gloria a Dios, hemos dejado a Dios. Estamos como el pueblo de Israel, que donde tiran un cántaro, ahí vamos para escuchar palabra de Dios. Y no estoy dejando dicho que no hay gente de Dios, que no hay personas con una revelación, con una intimidad de Dios. Sí lo hay, pero hay más falsos profetas. Hay más falsas personas que están buscando su bien común que el bien de Dios. Y estoy seguro y repito que lo que está viniendo sobre la tierra es Dios mismo que nos está llamando la atención. El tercer paso que quiero compartir contigo es la anarquía política. Cuando nosotros hablamos de anarquía política, cuando nosotros hablamos de esta palabra, anarquía política, es un concepto que procede de la lengua griega y que hace mención a la ausencia de poder público. Puede estar relacionada con el movimiento político que propone la existencia de una organización social que no sea jerárquica o con un conflicto
en un estado consolidado, generalmente democrático. Apostasía religiosa, decadencia moral y, por último, anarquía política. ¿Y por qué nosotros hablamos de anarquía política? Usted me preguntaría, pero eso no cabe en este ámbito en el cual nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios dice que si su pueblo se humillara, en el cual su nombre fuera exaltado, Él se volvería y oiría el clamor de su pueblo. Cuando nosotros hablamos de un desorden políticamente, estamos hablando de que la inmoralidad es tan grande que los gobernantes se han dejado llevar de muchas cosas y hemos puesto a Dios a otro lado. Los políticos son tal que se han alejado de Dios. Solamente recurrimos a Dios en un mensaje político para adquirir fieles a mi campaña, para venderme como una persona que le tengo temor a Dios. Pero en el fondo no son personas que le tienen temor a Dios, aunque hay excepciones, aunque hay políticos que le tienen temor a Dios. Pero la anarquía quiere dejar dicho que no hay un orden, que las personas solamente obedecen a los gobiernos que están establecidos porque ellos tienen la fuerza pública, porque tienen las fuerzas castrenses para someternos a la justicia. Lo que es la decadencia moral y llegamos a lo que es la anarquía política. La decadencia moral es tan grande que solamente obedecemos a través de fuerza. Y la anarquía política es mi propio bien, mi propio beneficio. Quiero llegar a cuál puesto para enriquecerme, para defalcar. Y vemos que no hay consecuencias porque la decadencia moral es tan grande que nosotros mismos decimos, si Él lo hace, cuando yo llegue, yo lo voy a hacer. Y no hay una consecuencia. No va a haber una consecuencia porque hay una apostasía religiosa. Y estos 3 pasos son los pasos que conducen a una nación. O mejor dicho, estos 3 pasos son los 3 pasos importantes, el génesis de que un planeta se vaya al fracaso, de que un planeta se vaya a la deriva, de que un planeta no exista, porque nos hemos alejado de Jehová, nos hemos alejado nos hemos alejado del Creador. La palabra es la siguiente: regresemos a Dios. Él está esperando que nosotros regresemos. Él está esperando que nosotros nos humillemos y reconozcamos que hemos fallado. Reconozcamos que le hemos dejado. Estos son los 3 pasos que han surgido, que nosotros estemos en el punto en el cual nos encontramos. Apostasía religiosa, decadencia moral y anarquía política. Dios te bendiga, Dios te guarde. La exhortación es la siguiente: regresemos a Dios lo más antes posible, porque Él nos está esperando. Dios te bendiga.